carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 11, versículo 16. Vamos a tomar ese texto para inspirarnos en esta mañana en la reflexión para la familia. Dice así la palabra del Señor: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, mis hermanos, familias, aquí hay familias, espero que también de amigos. Si las primicias son santas, quiero partir con ese pensamiento, ese título. Si la raíz es santa, como un condicional. El apóstol en estos capítulos 9, 10, 11 de la carta a los Romanos, él está hablando acerca de Israel y le escribe a la iglesia en Roma. Muchos cristianos que no eran judíos, no eran de ascendencia judía. Parece que en ese capítulo 11, como que el apóstol quiere tal vez refutar algunos postulados de los cristianos, de los hermanos de origen gentil, que no eran judíos. Parece que ellos estaban diciendo o creyendo que Dios había desechado a Israel y los había preferido a ellos, ¿sí? Entonces como que parece que el apóstol como que quiere corregir ese pensamiento, tanto que dice que no tengan una actitud arrogante. Más adelante con los versículos dice que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. Parece que estaba en los hermanos de origen gentil desarrollándose una actitud arrogante. Estoy como introduciéndolos. ¿Por qué esa palabra, esa frase, ese texto? Y él les dice que no. Dijo, como muestra, dijo, él se puso como ejemplo, como muestra de que él era judío de descendencia de la tribu de Benjamín, israelita, y que Dios no los había desechado. Había un remanente escogido por el Señor. Y para él refutar o enseñar o corregir de que no era cierto que Israel hubiera sido desechado, sino que había un endurecimiento en parte hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Él toma un texto del Antiguo Testamento, de la ley. Por ejemplo, Levítico 23, 9, 10 y 11 y 12 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, Jehová, diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies o recoja la cosecha, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote, dice, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Él tomó de esos mandamientos que Dios le dio a Israel, al pueblo, por medio de su siervo Moisés, de presentar cuando entraran a tierra prometida, cuando empezaran ya a recoger allá la cosecha, que llevaran las primeras gavillas, y luego cuando fueran ya a amasar, a comer el fruto, a hacer las tortas, el primer pan, la primera torta, se la presentaran al Señor. Y dice para que sean ellos aceptos, para que Dios los recibiera, los aprobara. Y el apóstol pues ya amplía, él toma esa imagen, él la interpreta ya en el Nuevo Testamento, en la gracia, y
Y a mí me ha llamado la atención, hermanos, ese pasaje. Si las primicias, los primeros, si son santas, la masa restante, la masa restante también será santa. O si la raíz es santa, entonces las ramas serán santas. Y en ese capítulo 11 está hablando de los patriarcas. Él en una forma habla de dónde viene Israel. En Isaías habla de que fuiste cortado de una cantera, arrancado del hueco. ¿Sí? Entonces, él está diciendo de dónde desciende, de Abraham. Y estaba pensando, hermanos, que en esta mañana nosotros reflexionemos como familia, ¿sí? La necesidad de que esos padres, así como Abraham, ¿por qué habla de que esa raíz es santa? Esas primicias santas en esa forma comparativa o metafórica, hablando de Abraham, de los patriarcas. Abraham fue un hombre que dice que fue justificado por la fe. Amén. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra, su parentela, su casa, y saliera a una tierra que él no sabía, tendría que caminar y ir por un lugar que él nunca había tal vez caminado. Alguna vez estuve como tratando de calcular ese kilometraje, unos 2.700, unos 2.000 y pico de kilómetros. Claro, él haría sus estaciones. Pero él dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de llegar. Amén. Y pensaba que se cuentan los datos extrabíblicos, que tal vez él, su padre, era idólatras, tenían muchos dioses. Dice que algunos que eran fabricantes, su papá de dioses. Y cuando Dios le pide a Abraham que él a los 100 años está, y esa mujer, esa dama, Sara a los 90 están abrazando, meciendo a un niño ya en su vejez, porque Abraham le había creído a Dios. Y luego cuando ese niño crece algo, Dios le pide que se lo ofrezca, ¿sí? Entonces hay una serie de acontecimientos de fe de Abraham. En el capítulo 18 de Génesis, Dios le dice: yo no voy a encubrirle a Abraham, voy a destruir a Sodoma, a Gomorra, voy a hacer juicio. Se lo debo encubrir a Abraham sabiendo que él a su descendencia le va a enseñar el camino para que la bendición los alcance a ellos. O sea, que era un padre, hermanos, que agradaba a Dios, le creía a Dios, y una fe con obediencia. Amén. Un hombre, bendito el Señor, tanta la fe, dice la Biblia, que él fue llamado y Dios le hace una promesa y que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y por qué yo creo que dice que en esperanza contra esperanza? ¿Qué esperanza había de tener un hijo si no lo tuvo él con ella, con Sara, cuando eran jóvenes, cuando ella era joven, y no pudo tener hijos, menos cuando ya eran viejos, ¿sí? Pero él le creyó a Dios. Y qué bueno cuando en los hogares hay padres, hay madres que le creen al Señor, aunque vean las cosas. Si me dice: Señor, váyase al otro lado, y si hay una pared, no es problema mío, es problema de Dios. Y Dios le dice a Abraham: vas a ser padre de muchedumbres. Y él dice que él no miró su cuerpo,
Si yo miro mi cuerpo de lo flaco y débil que soy, yo me desanimo muchas veces. Pero Abraham dice no se debilitó al considerar su cuerpo ya casi muerto. Él diría, si Dios me dijo que voy a ser padre que Sara, y Sara mi esposa es estéril, siempre fue estéril, le cesó la costumbre de la menstruación, y si no tuvo cuando podía tener un útero, acto menos ahora envejecido, tanto que Sara se rió, he de tener deleite con mi Señor, y hermano, y no dudó Abraham, esa mujer no tuvo hijos, pero Dios dijo que me va a dar hijos, y si Él lo dijo, yo lo creo. Aleluya. Y estamos, hermanos, en los tiempos más difíciles. Todas las cosas se están agotando, acabando, puertas se están cerrando, pero qué bueno que hacia arriba tenemos una puerta abierta y hay que creer. Pero esas familias necesitan padres. Si las primicias son santas, hombres y mujeres consagrados al Señor. Cuando le pide que le sacrifique a su hijo, pensaba, tuvo la visión Abraham. Yo pienso para mí, pudo haber tenido la visión a la 1 de la mañana, un ejemplo. Y a las 5 de la mañana ya Abraham está saliendo con los siervos, con su hijo, con la leña, con el cuchillo, con los asnos. Están saliendo ya para el lugar en que van a hacer el sacrificio. ¡Aleluya! Dios probando la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque de los lomos de Abraham tendría que salir una descendencia. De los lomos de Abraham llegaría a salir el Redentor de nuestras almas. Bendito su nombre, bendito su nombre. Y se van 3 días de camino a ofrecer. Oigan, iglesia, qué bueno los hermanos que de lejos aún llegan y llegan temprano a adorar a Dios. Qué bueno que no pierda usted esa fe. Bendito el Señor. No podemos, hermanos, cambiar. Dios siempre está buscando hombres, mujeres que sacrifiquen para Él, para el Señor. Dijo el rey David, una vez que se metió en problemas al pueblo y Dios estaba matando porque David cometió pecado y le dijo, vaya sacrifíqueme allá para yo no hacer más destrucción. Y se fue para una huerta, para un lugar de una oveja. Y la oveja, el creyente, se alegró cuando vio al rey llegar. Araúna, creo que se llamaba, y le dijo, mi rey, lo que necesite, aquí están la yunta, el madera, todo. Y le dijo David, no, yo te lo voy a pagar por el justo precio, porque no ofreceré a Jehová nada que no me cueste. No podemos olvidarnos de eso. Y Abraham se madrugó muy temprano, se fue. 3 días, no iba para la playa, no iba por allá para el centro comercial. Iba con su hijo, aleluya, para ofrecérselo a Dios. 3 días de camino. Y esa fe de ese hombre, bendito el Señor, cuando llega, ve el monte allá, el monte Oreb, donde tenía que ir. Esa fe le dice a su siervo, espérenme aquí. Yo voy con el muchacho. Voy a adorar a Jehová y volveremos. ¡Qué fe ese hombre! ¡Qué bendición para esas familias, para esos hijos! Cuando hay padres, cuando hay madres, que aunque no vean las cosas realizables, que aunque haya peligro, amenaza, pero tiene una fe inquebrantable en el Señor, no dudan del poder de Dios, no dudan de la bendición de Dios, no dudan de la soberanía del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No le creen a las situaciones adversas, le creen al que todo lo puede, le creen al que todo lo sabe. Aleluya.
Y ese hombre Abraham, ese anciano, ese patriarca, que Dios lo llega a llamar amigo, mi amigo Abraham. Si las primicias son santas. Amén. Pensemos en esta mañana. Las ramas, la masa será santa, la descendencia. Bendito el Señor. Y levanta, llegan allá. O antes de llegar le dice Isaac, muchacho, Padre mío, ese lenguaje me gusta, Padre. Estamos en un día, una dominical de familia. Me gusta ese lenguaje. Padre mío. Y él le dice, hijo mío, le contesta. Piense por un momento. Ese lenguaje es un lenguaje muy especial. Es un lenguaje de ternura, de amor, de comprensión. Aquí está la leña, el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero? Pero como él tiene un padre de fe, y le dice, hijo, Dios se proveerá de cordero. En otras palabras, hijo, yo no te traje para matarte, yo te traje para que tú veas la mano de Dios. ¡Aleluya! Alabanzas a Jesús. Déjame decir algo delicado, pero yo quiero decirlo. Llegamos a perder un hombre de Dios, un anciano. ¿Y sabe por qué? Porque no sacrificó a su hijo. Sacrificó fue el ministerio. Pero Abraham sacrificó a su hijo. Alabanzas a Jesús. Y nos abrió puerta. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Demos alabanzas al Señor. Déjame contarles algo. El país de Suiza tiene una tasa de ateísmo muy alta, un índice muy alto de ateísmo. Y algún gobernante hace algunos tiempos decidió legislar que la familia no es el núcleo de la sociedad, que el núcleo de la sociedad es la persona. Póngale cuidado. Buscando la individualidad, buscando la independencia. Y, hermanos, en ese país, la gente quiere vivir sola, que nadie le llegue, le visite, con nadie no tener compromisos con nadie. La dama, cuando quieran ya tener un hijo, el Estado tiene una página oficial y hay un banco oficial de esperma. Ahí hay hombres donantes. Y entonces la dama, hay una página que la administra el gobierno, el Estado. Ellas miran y empiezan a mirar, les ofrecen las características, los detalles. ¿Quién fue el donante de esta esperma o de esta? Las características, qué persona, su carácter, su temperamento, su oficio. Y la dama, por internet, hace la elección y el Estado le llega, le manda, en una encomienda, llega allá, le timbran la caja, todo, y ella ya luego se inyecta esos espermas y tiene la criatura, y esa criatura no sabe quién es su papá. Eso está de moda. Y sabe que estábamos mirando eso con algunos pastores. Nos acordamos de la palabra del Señor, dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres egoístas, amadores de sí mismos. Y eso es la expresión del egoísmo. Que ya la persona es el centro, no quiere nada, es ella, la persona, yo, mi ego. ¿Sí? Y dice que no tienen afecto natural. Hermanos, hermanas,
Cuando yo escuché eso me preocupé más todavía. Sí, tenemos que cuidar nuestra familia. Y que Dios siga ayudando a los pastores, nos siga ayudando. Y que Dios bendiga y que Dios cierre con broche de oro este programa familiar de parte del Señor, hermano. Que de aquí se vayan. Familia, no de la iglesia, sino que se vayan para sus casas. Aleluya. Con una visión diferente, con un sentir diferente. Aleluya. Hermanos, que el egoísmo muera. Sí, que se levanten padres, cabezas, hermanos, raíces santas, que haya hombres consagrados, que haya mujeres consagradas al Señor, para que su descendencia empiece a disfrutar lo que un Abraham tuvo de fe, dedicarse a Dios, salir de donde Dios le pidió que saliera. Abraham se fue sin saber a dónde iba, pero allá Dios lo bendijo, lo multiplicó, bendito su nombre. Aleluya. ¿Sabe que un hombre de fe descansa? Un hombre de fe no anda estresado. Cuando los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot habían crecido, todo multiplicado, el ganado, los pastos ya no daban abasto. Entonces le dice Abraham a su hijo: bueno, somos hermanos, ¿por qué tenemos que pelear? Escoja, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vas al oriente, pues, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y yo he pensado para mí, ¿cuántas veces nosotros queremos ser los primeros en definir? Estamos en una fila o esperando en Venezuela nos tocó hacer filas para comer. Y la gente quiere y se daban golpes. Y a veces uno veía hasta hermanos también. Pero Abraham le dice a su sobrino: decida, escoja. Qué bonito cuando yo tengo esa fe en el Señor. Cuando yo sé que lo que Dios me ha dado, nadie me lo va a quitar. Cuando yo sé que Dios lo que ha prometido me lo va a dar a mi descendencia, a mi familia, me la va a bendecir. Bendito el Señor, que los demás decidan, que los demás escojan lo que aparentemente es mejor, pero no es que sea mejor. Cuando se decide en el Señor, escogemos lo mejor. Aleluya. Hermano, esta palabra de raíces, les voy a contar algo. Hace unos 25 años, yo me congregaba aquí en Medellín, viví en el 20 de julio, viví en San Javier. Luego Dios nos envió a Venezuela. Y una vez, el asistente, nuestro hermano Gildardo Gómez, que fue mi pastor, él predicaba el sábado y leyó el pasaje. Y yo estaba sentado y tan pronto leyó el pasaje, de una vez pasó por mi mente: raíces profundas. Pasó así, como que me impactó. Raíces profundas. Y empecé a mirar la palabra de Dios sobre las raíces. Y el Señor una vez dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Tenemos que morir, padres. Tenemos que morir. Estaba trabajando por la gracia de Dios ahí en el CAN, por la gracia de Dios, en la oficina de la iglesia. Hermanos, bueno, me estaban pagando bien y contrato a término indefinido y estaba laboralmente trabajando, contento, sin amargura.
Pero el Señor me hizo entender, si tú quieres servirme, tienes que morir a tu profesión. Tienes que morir a tu estabilidad económica. Tienes que morir a tus amigos. Tienes que morir a tu país. Tienes que morir a tu familia. Me llevó el Señor y me llevó. Hermanos, y empecé, bendito al Señor, a salir de todo. Aleluya. Hermanos, empezamos a tomar las decisiones, bendito el Señor. Y le dije a mis hijas estaban muy niñas, hija, nos vamos a un lugar, yo no conozco por allá. Y no sé si de pronto tengamos que dormir en el suelo, hermano, y de pronto tengamos que tomar un platico de comida de la mano de Dios, yo sin saber. Pero así se cumplió. La primera noche que llegamos allá a Venezuela, al estado Carabobo, Valencia, la primera noche nos tocó dormir en el piso. Y dice mi hija, menor le dijo a mi esposa, mami, lo que mi papá nos dijo allá en Venezuela, en Medellín, en el apartamento, eso está sucediendo. Hemos venido a dormir en el piso, hemos venido a comer de la mano del Señor, aleluya. Hermanos, pero Dios es muy bueno. Nos llevó por allá y nos trajo con los bolsillos sin nada. Bendito es la hermana Yumaira, nos llevaba mercados. Ella es tan joven, fue un instrumento de bendición. La hermana Yumaira allá en Venezuela, ella nos llegaba allá a Caracas, a las juntas, con cajas de mercado, ayudándonos para la alimentación. Y nos volvimos, hermanos, después de 16 años y medio, sin nada en el bolsillo, pero con un tesoro en el corazón. ¡Aleluya! ¿Sabe qué me dijo el Señor una vez en Venezuela? No sé si la hermana Yumaira nos visitó cuando estábamos en la finca en Irgua. Tuve un sueño. El hermano Hugo era citadino. Viví, estudié en Bogotá. Me casé en Bogotá, trabajé en Bogotá. Luego Medellín. Era citadino. Y allá en Venezuela, el Señor me dio un sueño. Y el presidente de la iglesia allá de Venezuela me dijo en sueño, hermano Hugo, tiene que quemar mucha popularidad. Y me llevó a una finca, nada de diezmo. Un culebrero que Dios nos guardó, a mi esposa casi la muerde varias veces. A mí también. Por el camino en ese lugar, yo mantenía orando y con el machete al lado. En serio. Y un día estaba orando, ¡papi! Y una eché la mano a la penilla y sí, a matar ese animal. Otro día casi piso una serpiente. Yo no sé dónde saqué alientos y brinqué. Otro día mi esposa estaba descansando y una de esas bravas en la ventana allá, al pie de la cama. A mí me atracaron allá. Estaba yo trabajando y haciendo algo. Y llegó alguien por detrás y con la pistola. A mi esposa, le cuento lo del gandolero, la quisieron violar, allá se dice gandoleros a los muleros, un sinvergüenza de esos. Y hay un momento en que no teníamos nada. Dios, hermano, me levantó de las paticas y me sacudió todo lo que yo tenía para llenarme de su gracia, para bendecirme, para decirme que cuando las raíces son santas, las ramas también serán santas. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y luego dijo en 17:19 San Juan, por ellos, dijo él, yo me santifico, me abstengo, me sacrifico. Por ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. Amén. Y eso me llevó. Los padres tenemos una responsabilidad. Cuando la Biblia habla de las raíces, podemos pensar en por lo menos dos aspectos. Uno, la responsabilidad como cabeza, raíz.
Dos, cuando habla de raíces también podemos pensar de los principios, hermano. Las raíces, cuando usted sabe, usted echa una semilla, la entierra, lo primero que brota es la raíz. ¿Qué hace la raíz? Alguna vez leía que tiene una que se llama raíz taladro. Ella va buscando agua. Y donde encuentra un obstáculo, ella rodea y baja y desciende hasta encontrar agua, sales minerales. Hermano, vi un documental de una planta, una higuera o la breva, en un terreno que es desértico y tiene como 120 años de vida y las hojas están verdes. Y esos científicos se fueron a investigar por qué ese árbol, por qué está verde, por qué da fruto en tierra seca y árida, como dice el salmista. Y empezaron a explorar y profundizaron y tenía una raíz de 70 metros. Había llegado a donde había encontrado un manantial allá profundo, hermano. Y cuando encontró ese manantial, entonces empezó a subir, hermano, y lleva 120 años produciendo, porque las raíces buscan el agua de la vida. Y los padres que buscan en la presencia del Espíritu Santo, los padres que viven cerca del altar, le dan agua a sus hijos. Salamahaya. Usamahaya. Yo le dije al Señor, yo vengo a descansar. Vengo en modo de descanso. Pero Romanos 1:12 me dice que Pablo quería ir a visitar a los de Roma. Voy a leerles, hermanos, textualmente, me gusta mucho. Dice 11, porque deseo veros, capítulo 1, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, hermano. Y le dije, Señor, no me deje llegar a donde mi familia con las manos vacías. Déjame llegar con una bendición espiritual. Déjame llevarle algo a mis hijas, a mi yerno. Déjame llevarle algo para mis nietos, no económicamente tanto, sino que yo pueda compartirles algún don espiritual. Ellas están ya hechas y derechas, son unas mujeres, pero siguen siendo ramas. Hasta la basaya, que queremos ver esas ramas que siempre estén con hojas verdes. Y me gusta Jeremías 17:7. Bienaventurado el varón. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Aleluya. Dice que junto a la corriente echará sus raíces. Su familia donde tiene las raíces. Felices las familias que en esta mañana tienen raíces junto a las corrientes de agua viva. Felices, no se van a marchitar. Y si alguna rama de esa se ha desgajado, Usabahata Yama. Usabahai Sibabahata Lama. Usabahai Bibahata. Bandili Basai. Dice que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. ¿Cómo me llama la atención eso? Sabe que uno con el Señor
El sol de los problemas no lo queman. El mundo se quema. El mundo se divide. El mundo se suicida. En los países europeos ya están aprobando la eutanasia. ¿Sí? Pero aquí se ha aprobado la vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos, familia, algo muy grande. No se vaya de la presencia de Dios. No se vaya de los pies de Cristo. No se vaya. Le va a ir bien con el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. No verá cuando viene el calor. Oiga. Y a los que están sin el Señor les pasa lo contrario. No ven cuando viene la bendición. Al contrario. Qué privilegio. Yo le digo a mi esposa muchas veces que los males no nos faltan a los dos y a las hijas. Está bien, mi amor. Nos duele el cuerpo. Pero que aquí adentro no nos duela, aquí adentro haya gozo, aquí adentro haya convicción, aquí adentro haya adoración, alabanza. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, porque eso pronto pasa, hermanos. Los momentos difíciles, dice la palabra de Dios, que son incomparables con la gloria venidera para que le espera la iglesia. Aleluya, alabanzas a Jesús. Dice: su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Alabanzas al Señor, alabanza. Yo no sé que el tiempo se ha ido tal vez. Vamos a estar de pie, no sé. Raíces profundas. Raíces santas. ¿Dónde están esas raíces? ¿En dónde se encuentran esas raíces? ¿Cuánto ama usted su familia? Por ello yo me consagro. Por ello yo me santifico. Yo quisiera esta mañana llamar futuras raíces también que van a echar su rama. En esta mañana quiero llamar a alguien bendito, no solamente uno. Quiero llamar padres, hermano, hermana. Quiero invitarles a que tenga fe, que le diga: Señor, dame esa visión, Señor, de ver, de ser esa raíz que bendiga, que mis ramas, mi descendencia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, Señor, conozcan tu gracia, mantengan debajo de tu sombra omnipotente. Bendito es el Señor.